Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a La Voz del Pueblo. Yo soy Juan Carlos Fessler. Gracias por vernos y gracias por suscribirse. Si usted no se ha suscrito, por favor suscríbase, dele like, comparta el video y ahí le encargo que nos recomiende con toda la familia y con todos los amigos. Personas que quieren estar muy bien informados, porque aquí en La Voz del Pueblo decimos la información al chile pelón. No le ponemos moñitos ni nada, decimos la noticia como debe usted de saberlo, sin censura, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así decimos aquí en La Voz del Pueblo. Y ese compromiso lo tenemos con todos ustedes que son La Voz del Pueblo. Bien, pues vámonos a la información, queridos amigos de La Voz del Pueblo. Pues resulta que el presidente hoy en la mañanera el presidente encontró unos contratos cuando estuvo el presidente Felipe Calderón y García Luna. Ellos dos tienen mucho que ver con esos contratos, unos contratos por casi 270,000 millones de pesos. Les digo que están ligados con García Luna. El adeudo para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se extiende por más de 20 años. Fíjense nada más que Rosa Isela Rodríguez dio a conocer estos contratos multimillonarios en donde se les paga a las cárceles que privatizaron Felipe Calderón y García Luna. El negociazo del siglo, queridos amigos de La Voz del Pueblo. ¿Y en dónde están esas cárceles? ¿En dónde están? Una está en Sonora, en Guanajuato, en Oaxaca, Durango, Chiapas, Morelos, Michoacán, y en el Estado de México, queridos amigos de La Voz del Pueblo. Bueno, pues a todos ellos, estando haya reclusos o no haya reclusos, pues resulta que el gobierno le tiene que pagar por un recluso, por un día, fíjense muy bien, por un recluso, por un día, nada más por mantener ese recluso ahí, más de 3,000 pesos, que es lo que gana el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que gana él diario por ser el presidente de la República. Ahora imagínense, el gobierno le tiene que pagar por un delincuente más de 3,000 pesos. El delincuente se gasta más que lo que se gasta el presidente Andrés Manuel López Obrador, es decir, de lo que le pagan, pues, ¿no? Y eso que el presidente ha estado reduciendo costos, ya no tiene los que lo cuidan, ¿no? Los de la presidencia, pues, ¿no? Imagínense nada más todo lo que se tiene que gastar en cada uno de los reclusos. Y aparte, si no hay un recluso, en el contrato dice que se le tiene que pagar a fuerza. Aparte, esos contratos no fueron por licitación, fueron por adjudicación directa. Así, por mis petalcates, yo te doy los contratos. Y además, queridos amigos de La Voz del Pueblo, eso no es todo. ¿Quiénes son los dueños de las cárceles? El presidente no lo quiso decir. No lo quiso decir el presidente porque son unos funcionarios que ahorita están activos para que usted se enoje más al respecto, queridos amigos de La Voz del Pueblo. Pues vamos a escuchar qué fue lo que dijeron hoy en la mañanera, al respecto, para que usted se entere. Aquí no hay censura. Venga, vamos a escucharlo. Con su permiso, señor presidente, acatando precisamente la instrucción de revisar los 8 contratos de prestación de servicios
revisión que se hizo en conjunto con el consejero jurídico de la presidencia. Decir, en primer lugar, que existen 8, como ustedes saben, 8 centros penales en Sonora, uno en Guanajuato, otro en Oaxaca, en Durango, en Chiapas, el femenil de Morelos, en Michoacán y en Guanajuato. Estos 8 centros tienen un convenio con el gobierno que fue suscrito en 7 de ellos el 27 de diciembre de 2010, en tanto que el de Oaxaca fue suscrito el 18 de marzo de 2011. Aquí están los proveedores originales y el nombre de las empresas de los proveedores actuales, precisamente sobre estos servicios, estos contratos de prestación de servicios. En aquel momento, los contratos fueron suscritos por Gonzalo Villarreal Guerra, entonces coordinador general de Centros Federales, por Arturo Sosa, director general de administración, precisamente la coordinación general de estos centros federales, y por Marco Antonio Villarreal, exdirector de adquisiciones de la misma dependencia. La firma de estos convenios tuvieron lugar en la época del entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, cuando el secretario de Seguridad Federal era Genaro García Luna. Decir que de estos centros penitenciarios, actualmente la capacidad en el caso de Sonora es de 78%, con 1,975 PPLs, personas privadas de la libertad. En el caso del penal de Guanajuato está ocupado a un 76%, con 1,912 PPLs, en tanto que el caso de Oaxaca tiene una ocupación del 59%, con 1,493 PPLs, así como Durango 72%, Chiapas 52%, el femenil de Morelos el 32% de ocupación, el 48% en el caso de Michoacán y el 69% en el caso de Coahuila. Decir que estos son datos al 11 de enero del 2021 y que esto corresponde a 12,284 total en estos 8 centros privados de todo el país, que forman parte o que están albergados en estos centros penitenciarios privados. Aquí enseguida mostramos la lámina del gasto anual que se está pagando precisamente en estos últimos 9 años, un total de 75,661 millones de pesos, y este es correspondiente solamente al 36% del pago total. Aún hay un monto pendiente por pagar en los años siguientes de 190,638 millones de pesos, que corresponderá hasta, en algunos penales, hasta el 2032 y en otros hasta el 2036 o 2037. Así se hace un costo total proyectado a 20 años, es aproximado de 266,300 millones de pesos. Esto significa que será tomado en cuenta pues, los índices de precios que se manejan para los siguientes años. Por ejemplo, el gasto de 2020 es alto el porcentaje que se tiene que pagar a estos centros penitenciarios privados. De un total de 22,776 millones que ejerce PIRS en 2020, el 68,3%
fue para pagar a las empresas privadas. ¿Cuánto se pagó en 2020? Un total de 15,562 millones de pesos. Así también decir que en este siguiente cuadro está el gasto por PPL en centros penitenciarios privados en 2020. Por ejemplo, Sonora tiene un total pagado a 2020 a empresas privadas de 1,819 millones de pesos y de un total en ese penal de 1,975 personas privadas de la libertad, y cada uno de ellos se gasta 921,102 pesos en un gasto por PPL al mes de 76,758 y un gasto por PPL al día de 2,558. Voy a poner el ejemplo del femenil de Morelos. También de estos 8 centros elegí 2. El 1,867 millones se tienen que pagar al año, en el cual hay albergadas 899 personas privadas de su libertad y tienen un costo por PPL al año de 2,308,000 pesos. Y esto corresponde a 192,000 pesos al mes y 6,411 se paga por cada una de ellas al día. Les doy el ejemplo porque precisamente mi origen es de los últimos es el gobierno de la Ciudad de México. Aproximadamente ahí no se paga más que un promedio de 500 pesos en los penales que maneja el gobierno de la Ciudad de México. Les voy a dar ahora el total. En total reitero, del gasto en centros penitenciarios privados en 2020 fue de 15,562 millones de pesos por 12,284 PPLs en prisiones federales privadas, y el gasto por PPL al año promedio es de 1,375,064 pesos, y el gasto por preso, por interno al mes es de 114,588, y el gasto por PPL al día es de 3,819 pesos al día. Quiero decir que reitero que en la Ciudad de México el promedio es de 500 pesos. Ahora le doy la palabra al consejero jurídico, por favor. Muy buenos días. Primero, aclarar que este contrato, que casi llega a los 270,000 millones de pesos, fue por adjudicación directa. Vamos a leer 4 de las cláusulas principales del contrato. La cláusula segunda del contrato dice: la responsabilidad en la operación y seguridad de cada centro penitenciario es de PIRS de la Secretaría de Seguridad Pública. Es decir, la empresa o desarrolladora solo brindará las condiciones materiales, tecnológicas y algunos servicios auxiliares. La cláusula tercera dice: los pagos serán realizados por PIRS desde la fecha de inicio y hasta la fecha de terminación del contrato. Esto es, aunque no haya internos, se tiene que pagar el 100% del pago, como si estuviera lleno el reclusorio.
Cláusula cuarta, la vigencia del contrato será de 22 años y la etapa de prestación del servicio no será menor de 20 años, salvo en caso de rescisión o terminación anticipada del contrato. Y la cláusula novena del contrato dice: los contratos establecen que el inmueble y sus instalaciones, concluida la vigencia, son propiedad del proveedor, no del gobierno, o bien podrán ser objetos de un nuevo contrato. Esto es, a los 20 años, o 22 en su caso, se termina el contrato y siguen siendo propiedad del particular. Los servicios que se estipulan que son a cargo del contratista son la adquisición del terreno, el equipamiento, el desarrollo de la infraestructura, el diseño del proyecto, así como el pago de la conservación, el mantenimiento de las instalaciones y equipo de laboratorio, la limpieza, la jardinería, la alimentación, la dotación de uniformes y artículos de higiene personal a los internos durante la vigencia del contrato. Eso es lo que pone el proveedor, y reiterar, todo esto fue por adjudicación directa. Es todo, señores. ¿Cómo la ven, queridos amigos de La Voz del Pueblo? ¿Cómo la ven? Por recluso, al mes 192,000 pesos por recluso. Haya reclusos o no, el gobierno se le tiene que pagar. En el 2020 se pagaron 15,000 millones de pesos a estos reclusorios. El negociazo del año, del milenio que hizo Felipe Calderón. Cada vez están saliendo más trapitos al sol de las transotas que hacía Felipe Calderón, y muy en ello quiere regresar a seguir robando. Ya nos jorobó bastante este señor de Felipe Calderón. No puede ser este país. Por eso estamos como estamos, porque se gastaba demasiado dinero. Se gastaba demasiado y por eso hay muchísimos pobres. Y además, como se gastaba en eso, uno tenía que endeudarse y así hundir mucho más al país. Se hundía mucho más el país. No puede ser, queridos amigos de La Voz del Pueblo. Muy bien, pues hasta aquí el video. Les mando un cordial saludo y nos vemos para la próxima. Abrazos a todos.